Hola, buenas tardes. Día 18, lunes. Decíamos ayer que había que estar porque estas semanas iban a pasar muchas cosas y bueno, no han pasado ni unas horas para que empiecen a pasar cosas. Hoy recordemos, tendremos este segundo café, no habrá confirmado, estamos de movilidad desde las 7, las 8 hasta altas horas de la madrugada. Y vamos a intentar, creemos que ya hay suficiente información, tenemos nada más y nada menos que 7 temas, vamos a intentar resumir un poquito todo lo que pasa y todo lo que puede llegar a pasar, digámoslo así. Y hablaremos del lastre, obviamente, como hacen muchos el chiste, se ha quitado un lastre el presidente, entraremos en ese tema, las guerras internas del PSOE, con todo lo que conlleva. Luego nos iremos a esos movimientos del entorno de Iglesias, luego volveremos con el tema del PP, disrupción o traición, luego a los movimientos de la Casa Real, que como decimos parece al final nos hizo caso, vamos a decirlo así, luego a las previsiones de Funcas, que parece, recuerden la Fundación Las Cajas de Ahorros, que parece que dicen las cosas bastante claras, y por cierto, nada positivas. Y luego un detalle de esos que hace tiempo que no hablamos, que es la invasión rusa de Ucrania, nada, de esos movimientos y esas traiciones existentes en el entorno del presidente Zelensky, lo que significa lo que pueden llegar a significar. Empezamos, si les parece, hablando de, pues, la dimisión técnicamente de una embarazada, porque nosotros creemos que hay que centrarse en el tema de que Adriana Lastra en principio está embarazada, porque fíjense, está el gobierno socialista y quien haya ido o quiera pasarse por juzgados sociales, por ejemplo, sabe que no se puede despedir a nadie, ni echar a nadie, ni forzar a nadie a irse cuando está embarazada, lo que nos están explicando desde hace años. Y aquí, pues resulta que nada más y nada menos que la vicesecretaria general del Partido Socialista, a palabras de Barbón, del dirigente asturiano, el presidente de Asturias, dice que se va porque como está embarazada ha de cuidarse. Imagínense que esto hubiera pasado con alguien de derechas o con un trabajador. Imagínense usted en una empresa que una persona está embarazada y le dice no, vete porque cuidarás mejor, que todo vaya bien. Delito, sanción grave. Pues los que van hablando de ética, moral, pues se lo saltan todo. Aquí no entramos en si la echan, la dejan de hacer, sino en el hecho en sí, que un país que está basando toda su política social en temas como el feminismo, etcétera, etcétera, pues llega un momento decisivo y no saben ni cubrir y buscan la excusa del embarazo para despedir a alguien. Hombre, pues ¿qué quieren que les diga? Es el detalle que algunos no habían visto, pero es un detalle claro que habla de la hipocresía de cierta clase política en todos estos temas. Ellos jamás han gestionado nada y desconocen totalmente que aunque uno quiera refugiarse en proteger a lo que sea, hay situaciones que no deben pasarse por alto. Y no se puede en este país ni despedir, ni forzar, ni nada parecido a una mujer embarazada, excepto obviamente si es el Partido Socialista. Recuerden que es como los sindicatos en este país, no se puede echar a unos ocupas excepto que ocupen la sede de un sindicato, que entonces saben que en 24 horas están fuera. Es eso que nosotros denominamos muchas veces la doble vara de medir que tiene la clase política en este país, que no entiende nada y que ha legislado unas cosas que ni ellos conocen. Es totalmente irónico. No saben de lo que hablan, no saben lo que hacen, no saben los derechos que tienen ni ellos mismos. Es todo kafkiano, vamos a decirlo así, y es todo cuanto menos sorprendente, haciendo un alarde, un cambio rápido. Recordamos, por ejemplo, de hace un rato también la portada de hoy de ABC, donde en esas conversaciones de Villarejo le decía un comisario al otro que el suegro de Sánchez tiene un club de saunas de gays y de heterosexuales, dice, donde tiene a polacas chupando la polla a la gente. Y decías, qué irónico, hablando de feminismo y tiene a las mujeres explotadas el suegro del presidente. Y esto al final es más de lo mismo. Una cosa es lo que hacen y dicen en público, y otra cosa es lo que hacen y gestionan en privado. Y realmente es una situación, como decíamos, kafkiana,
que se hace difícil de entender si la intentas analizar con inteligencia. Todo eso lo que encubre obviamente el movimiento del Lastra, entramos en la parte política, no en la parte social, digamos, que obviamente nos alegramos que la señora Lastra esté embarazada y que vaya a tener un hijo o una hija, fantásticamente, que sean felices. Pero ¿qué es eso que encubre? Pues la guerra en el PSOE. Recuerden, y nos gusta a veces, saben que a veces somos, no diremos la palabra pesados, porque eso implicaría que alguno ahora mismo se fuera al canal y dijera, ya está el pesado del Carlos Enrique diciéndonos historias. Pues recordamos lo que llevamos explicando hace meses. Escenarios. Derrota en Andalucía. Pasó. Follones en la cumbre de la OTAN. En este caso con escoramiento del Partido Socialista a robarle a Yolanda Díaz todas sus propuestas para echarla del escenario. Y nervios hasta las elecciones de mayo del 2028. Esos eran los tres escenarios. Primero cumplido, segundo cumplido y tercero en marcha. Muchos nervios en el PSOE por el desastre primero, por el giro segundo y porque vienen las elecciones de mayo del 2023 y son conscientes que mucho poder municipal se va a quedar fuera. Ayer ya hablábamos que hay 6 comunidades que parece que están en riesgo alto de ser perdidas y la realidad es que aunque alguno no lo entienda, hay mucha gente que vive de la política. Y esas 6 comunidades que se pierden son miles de sueldos. Igual que esos cargos que se perderán en los ayuntamientos, son miles de sueldos de gente en muchos casos, y aquí decimos socialistas porque es los que están, pero si fuera el PP diríamos lo mismo, que no saben hacer otra cosa que vivir de la política. Y que saben que se juegan en los próximos meses sus próximos años, y algunos con hipotecas, y algunos pagando muchos gastos, que obviamente no pueden pagar fuera de la política, porque ustedes se imaginan, y pensemos no solo en diputados, obviamente, sino en otros altos cargos, que están enfrascados en gastos de 4 o 5 mil euros fijos mensuales, que a ver los haylos. ¿Dónde van a encontrar la empresa privada ese sueldo? No hay. Sobre todo para incompetentes, obviamente, para gente capaz sí que lo hay. No hay ese sueldo. Y encuentran y saben que tienen una dificultad. Y en esta guerra del PSOE lo que se está limando es quién va a ganar y quién se va a quedar con los restos del partido. Porque ya estamos en esa época cadáver que decíamos del presidente, que mientras se mantenga en el cargo va a cangrenarse, digamos de alguna manera, a todo el partido. Nadie crea que el partido va a quedar inmune y el presidente va a saltar, no. Mientras el presidente se mantenga y tiene con los suyos bien atado de mantenerse, el partido va a ir desapareciendo poco a poco. Y esa desaparición son cientos al principio, miles al final de cargos que van a dejar de cobrar dinero. Y esos cargos, se pueden imaginar, que se ponen nerviosos. Empiezan las peleas, los navajazos, parte en esta izquierda. En este PSOE, vamos a decirlo, ha sido así históricamente. Saben que cuando van a navajazos no van a hostias, van a navajazos. Van realmente a degollar al adversario. Y esa guerra, algunos la vamos a ver sentados con palomitas. Lo iremos disfrutando porque queda muy feo, pero realmente dándote cuenta del bajo nivel intelectual y moral de la mayoría de miembros del Partido Socialista actualmente en el poder. Y muchos de ellos se dan de cabeza contra la pared, porque muchos de ustedes recordarán que nosotros en los primeros programas, creo que no era tanto en este canal como en otros canales, cuando empezamos a intervenir, decíamos que el análisis, lo que daban, la información interna incluso era que habría elecciones antes de acabar aquel año, el 2020. Incluso lo dijimos alguna vez en el 2021. Y decíamos, insistíamos, que era la táctica inteligente del PSOE, porque con un Casado al frente del PP, aunque no se lo crean, hubieran ganado las elecciones. Y Sánchez ahora, con esa restitución, digamos, con esa garantía de haber ganado las elecciones, con un gobierno Frankenstein si quieren, no lo vamos a negar, tendría perpetuidad hasta el 24 o el 25. No como hasta ahora, que sabe que él ha de convocar elecciones y es el único que lo hará y lo intentará apurar hasta el final, pero se tendrá que ir a finales del 23 aproximadamente. Tendría 2 años más de margen con más capacidad de recuperación. Y algunos en el PSOE empiezan a echar en cara también esa poca habilidad de aprovechar el momento
quizá debían habernos escuchado. En fin, cada uno hace lo que quiere con su vida profesional y política. Y la realidad es que enfrentarse a Casado hubiera sido garantizar una victoria. Hubiera subido en su momento Vox más, incluso hubiera podido pasar a Casado. Nadie lo discute, miren qué les decimos. Pero el techo de cristal de unos y la ambivalencia de otros hubiera dejado al gobierno socialista y sus socios al mando de la legislatura sin ningún tipo de problema. Hubiera desaparecido, por cierto, ya Ciudadanos, y la situación hubiera quedado bastante más clara para el gobierno. Ahora se enfrentan a estas elecciones del 2023 con muchas dudas de si van a perder mucho poder municipal y van a perder la mayoría de comunidades autónomas. Es una caída hacia adelante. Decíamos ayer que es aquello de que han empezado esa carrera 120 por una carretera de montaña, y eso hay que saber conducir muy bien para hacerlo, y no parece el presidente Sánchez que sea Carlos Sainz precisamente, y esa es la realidad. Pánico en el PSOE, movimientos extraños, saltarse todo, una embarazada, la despedimos, no pasa nada. Que diga ella que se va, obviamente que tiene que cuidar al bebé, nos parece muy bien, pero eso no funciona así. No saben ni las formas, y como dirían ellos, ni los formos ni los formus, pero eso es otra historia que es cosa de ellas. Y mientras, en la izquierda, pues el renegado, vamos a llamarle así, de Iglesias, parece que está buscando cada vez más pactos para volver a la política. Parece incluso que va de la mano a veces, y miren lo que decimos, de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se aprovechó, vamos a llamarle la tontaina de Yolanda, pero bueno, Yolanda se ha creído el personaje, lo hemos dicho 20 veces, se ha creído que era alguien, vamos a decirlo, le pusieron 4 medios prostituidos a su vera y se pensaba, lo de a su vera aparte queda perfecto, como pueden imaginarle, ¡ay! El color pardo y la vera. Le pusieron medios prostituidos a su vera, nunca mejor dicho, como decíamos, y se creyó el personaje. Iba a sumar, ¿se acuerdan? Vamos con el coche, nos llevamos periodistas, vamos a empezar el día tal, luego la cumbre de la OTAN, ya lo anunciamos nosotros, necesitaba el aval del Partido Comunista, lo solucionaron a hostias, recuerden el Congreso del Partido Comunista donde ganaron, según parece, con algún bluff, también a hostias, literalmente, y se las daba muy felices la señora. Llegó el debate del Estado de la Nación y Sánchez dijo, miren, ya no me interesa esta señora, creemos que ahí es un error de Sánchez técnico, un error de análisis, que denota un poco que sus asesores no son precisamente muy buenos. Él pensó que había que girar más hacia la izquierda, hacia el 2 o el 3, y pensó que lo más fácil, en vez de atraerse a Yolanda Díaz y luego sumar con ella, nunca mejor dicho tampoco lo de sumar, pues pensó, oye, somos un elefante, le pisamos y a tomar por culo. Y así hizo, se apropió de sus ideas, las llevó al escenario, pero claro, no contó de que este país se está escorando cada vez más en eso del 0 al 10, al 5, al 6, al 7, por la negligencia del gobierno actual. Y ahí, pues Iglesias ve un territorio donde dice hay que machacar del todo a Yolanda Díaz, y como es consciente de que su centralidad no se basa ahora en los votantes que tenía antes, sino se basa en los extremos que han pactado con él y luego con Sánchez para gobernar, Esquerra y Bildu, como nos explica hoy el Confidencial, vamos a citar la fuente en este caso, porque la fuente primaria viene de aquí, intenta recoger esos partidos para intentar hacer una gran alianza, vamos a llamarle así, de la ultraizquierda, para servir de soporte más de fiar a Sánchez que lo que pudiera ser Yolanda Díaz. Y hay una fuerza importante, siempre hemos comentado lo mismo, Yolanda Díaz tenía un problema, que sin estructura no creces. Iglesias, que tonto tampoco tiene un pelo, pues se basa en la estructura de Bildu y de Esquerra Republicana para crecer sobre todo en esos arietes de las dos comunidades. Y aquí es donde algunos pensamos que alguno se equivoca. Estamos pensando en Esquerra. Esquerra, aliarse tácitamente con Bildu en Cataluña no está bien visto. Vamos a decirlo así. Aparte, deja un eslabón, que sería la CUP, los socios naturales de Bildu, de Rebatasuna, etcétera, etcétera, los deja un poco más hacia el escoramiento, que no acaba de verse dónde se va. Directamente creemos algunos al pozo. Pero bueno. Y por otro lado, aliarse con Bildu
y Esquerra en España parece que no es un buen negocio para muchos. Y ahí es donde creemos que hay algo que falla. De cara a Bildu, aliarse con Esquerra pues sería como avanzar un paso hacia adelante. Parecería que le estaría dando un poco más de fuerza incluso en el País Vasco. Y aliarse con Iglesias, bueno, sabemos que Bildu es una amalgama de cosas y precisamente Iglesias forma parte de esa amalgama, con lo cual parece que no sería un movimiento negativo. Pero claro, esto es como las negociaciones, vamos a ponerlo claro, en color blanco, como se dice. Cuando tú negocias algo, hombre, intentas que ganen todos, porque si no ganan todos, hay esa sensación extraña de que se han aprovechado de ti. Estamos hablando del mundo de los negocios, obviamente. Y aquí la sensación es que se quieren aprovechar de los tontos de Esquerra. Siempre hemos dicho lo mismo. En Cataluña saben que había aquel refrán que decían: los tontos de Esquerra siempre están allí, pero nunca gobiernan. Y cuando han gobernado, como ahora, mejor que no gobiernen, que eso es otra. Pero eran los tontos útiles. Pues parece que aquí vuelven a esa figura tradicional de tontos útiles en el campo de Esquerra Republicana. Iglesias es el necesitado. Iglesias necesita el poder, necesita estar en los medios, no como ahora escribiendo 4 artículos, sino estar debajo de todo, estar tocando poder, necesita estar donde estaba antes. Necesita también, porque si no, no se tira a nadie, vamos a decirlo así de claro, necesita esas cosas para su ego personal, porque las cosas tristemente funcionan así en ese mundo. Y Bildu necesita a ambos para dulcificar, entre comillas, su mensaje que todavía no acaba de cuadrar. Ese es el escenario que parece que quieren algunos montar y que nosotros, sinceramente, pensamos que es un error y que parece que estaría auspiciado incluso por la mano de Sánchez, porque necesita y es consciente que ese electorado, ese 0-1-2, él jamás va a llegar. Lo ven como un pijo, vamos a decirlo así. Pero necesitan la ayuda de esos para poder sumar de alguna manera. Aunque las encuestas, seamos sinceros, sigue dando que entre el Partido Popular y Vox, suma uno, suma otro, suman los dos, de 190 a 200, parece que ya se están estabilizando. Y eso es un problema que llevamos también días comentando en el PP, porque están ganando sin bajar del ascensor, fruto de los errores continuados del partido de Sánchez, que parece que se van cada vez a ser más claros. Y entra la duda en el PP, las dos líneas, los dos corazones, las dos almas, que diría alguno. Seguir la tradición, que es lo que parece está prometiendo Feijóo. Oiga, no toquemos nada, que esto funciona. Sin hacer nada vamos a ganar. Ganamos en Andalucía, ganamos en Castilla y León. Allí no estaba, pero bueno, el concepto. Pactamos, hay que pactar, etcétera, etcétera. Hacemos lo puro tradicional que ha hecho el PP a lo largo de la historia. Y luego tenemos los disruptivos, vamos a llamarles así, que sería, digamos, la línea que dice que aprovechando que esto se pone feo, vamos a cambiar este país, de una puta vez. Vamos a consolidar la democracia y vamos a pasar a la historia como el principio de un nuevo periodo en España tras la llegada de la democracia. También tiran un poco de épica y de historia, no lo vamos a negar. Y ahí hay esas dos líneas que parecen, cuanto menos, interesantes. Una podría estar más protagonizada por Feijóo y la otra podría estar más protagonizada por Ayuso, que por cierto en las encuestas parece que volverá a renovar la mayoría que tiene en la Comunidad de Madrid. Y ojo, insistimos con el detalle comparado con Cataluña y seguramente con el resto de España, con más del 80% de los votantes yendo a ejercer su función ese día. En Cataluña, recuerden, gobierna quien gobierna con apenas el 50% de la gente yendo a votar. O sea, se ha desilusionado a la política en una comunidad, se ha ilusionado con la política en otra comunidad. Y algunos pensamos que la democracia, en general, la democracia es precisamente eso. Tiene dos factores que siempre remarcamos en este canal. La igualdad de oportunidades para todo el mundo, algo que parece en este país no existe, seamos sinceros, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, y la capacidad de ilusionar de los líderes políticos. Y uno de los elementos donde se ve si alguien tiene capacidad de ilusionar o no es en la participación. Cuando en unas elecciones uno gana y lleva el 60%
de gente solo ha ido a votar, pues está claro que la política está desengañada con los votantes. Cuando en unas elecciones se va al 80, al 85, aunque sea por protestar, que nadie lo niega, recordemos aquellas históricas catalanas donde ganó Ciudadanos, que se fueron casi al 80, al 85%. Entonces, lo que uno ha de pretender desde la política, hablamos de Cataluña, pero en particular en este caso, pero también de España, es no ganar las elecciones, sino lograr que la participación sea muy alta y encima ganar las elecciones. Y ese reto no está en la mano de todo el mundo. Y en esa línea en el PP parece que hay gente que quiere ganar con un 60, un 50 y pico, un 60 y poco % de votos, y otros que son conscientes que para dar un golpe en la política, para dar un buen refrendo y un cambio a la situación hay que ganar con un 80 o un 85%. Nosotros, como imaginarán, apostamos por ese 80-85%, creemos que es importante que haya una mayoría que esté por ese cambio, y al final son los datos que son. Está claro que hay que crear a veces divergencias, que ha de haber complicaciones en todo lo que quieran, pero también es cierto que seguir siempre haciendo lo mismo parece que no es el mejor camino para avanzar. Hay que aprender sobre la marcha, como comentamos hoy con una persona, hay que formarse sobre la marcha y hay que tener claro en la política que ahora mismo los ciudadanos están muy desilusionados con la política y muchos solo quieren cambiar y les da igual quien gane. Y eso, que a algunos les parece bien, a otros nos parece un error. Porque cuando la gente está desilusionada con la política hay que atacar en ese aspecto y hay que modificar cosas para volver a incentivar la ilusión de la gente. Y hay detalles, lo llevamos diciendo días, por ejemplo, por decir uno clarísimo, el del Consejo General del Poder Judicial, que Europa dice que han de elegir los jueces, y PP y PSOE siguen embarrados en discutir entre ellos los nombres de los candidatos. Miren que es fácil para Feijóo, lo dijimos ayer, no lo ha hecho y supongo tampoco lo hará mañana, decir, oiga, vamos a aceptar lo que hizo la Unión Europea, porque es bastante lógico, división de poderes, que cada uno elija los suyos, y no vamos a negociar ninguna otra cosa del pasado con el PSOE. Sería un buen punto. Solamente no animaría a muchos electores, porque seamos sinceros, no todo el mundo está pendiente del Consejo General del Poder Judicial, porque entre nosotros a muchos nos parece un coñazo, pero es la realidad de uno de los poderes de este país. Obviamente tendríamos la prensa, tendríamos mil cosas donde se podrían barajar diversas opciones. Vamos a ver si este verano da para pensar a algunos estrategas del PP o da para seguir diciendo que ya estamos ganados y colocar cargos como Conejea, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben que decimos muchas veces, no sabemos hasta qué punto lo que decimos, hay algunos que lo entienden, no lo entienden, lo quieren aprender o no lo quieren aprender, y sí que a veces estamos satisfechos de que lanzamos ideas y miren, por casualidad, obviamente, porque nadie se piensa que no se escuchan, pues la gente las acaba utilizando. Hoy tenemos otro movimiento en la Casa Real que se ha anticipado a ir a ver los incendios, como nosotros dijimos que era normal ayer. Luego ha tardado poco el presidente en correr, también correr. Ahí, obviamente, le habrá ido con el Super Puma a ver también los incendios para decir, hombre, que no iba a estar detrás. Pero fíjense que empieza a darse una situación curiosa. Que la Casa Real, ninguneada por el gobierno, como llevamos diciendo hace meses, que nosotros castigamos duramente a la Casa Real y criticamos la actitud de la Casa Real de pasotismo, podríamos decir incluso, hablando esto del PP, de tradicionalidad, de nos quedamos aquí porque nadie nos llama. Y dijimos, no, tienen una agenda de comunicación que no necesita la aprobación del presidente. Obviamente, si se van a Honduras, a El Salvador, creo que en Honduras hacen supervivientes o algo así, no estábamos diciendo que se fueran allí a hacer una película de estas, pero a El Salvador, a China, donde sea, han de contar con el beneplácito, obviamente, y la autorización, digámoslo claramente, del presidente del gobierno, pero si hay un incendio y se quiere acercar el rey, pues se acerca y punto, no necesita ningún plácet de nada. Y esos movimientos de comunicación dijimos que no los hacía la Casa Real y que había que empezar a hacerlos con fuerza desde aquel momento. Y fíjense lo que consigue, que el presidente, que jamás hubiera ido a ver los incendios, porque ya saben que está medio de vacaciones, pues haya tenido que levantarse temprano e ir para no quedar fatal. Y esa es la realidad. Empieza a marcar la agenda la Casa Real
en temas que al final preocupan a los ciudadanos. Ya no les cuento si eres de Monfragüe o eres de Cataluña, donde hay los incendios más fuertes, etcétera, etcétera, que obviamente para ellos es la vida lo que está pasando, sobre todo si se les queman las casas. Y ese pasotismo de la clase política, pues debe haber alguien que lo ponga en orden. Y creemos que esos movimientos de la Casa Real son acertados y deben responder a una estrategia que va todavía más allá. Porque fíjense, los incendios son algo puntuales, son un desastre. Hoy parece que ha habido un segundo muerto en la provincia de Zamora, un pastor, si no nos equivocamos. Lamento si a veces estos temas no estamos muy encima, lo reconozco. Pero fíjense dónde vamos. Funcas, la fundación de las cajas de ahorros, dice que el turismo no va a cubrir el desastre de la economía que tenemos, como es normal. El turismo, lo hemos dicho, está vendiendo más, sí, pero con la inflación los márgenes se están yendo al carajo, digámoslo así de claro, y parece que tras el verano puede llegar incluso una recesión. Apunta, la inflación se mantendrá casi sobre el 9% y el crecimiento seguirá bajando. Esa es la realidad. Y esa realidad la ve Funcas Cajas de Ahorro, que trata las cuentas de todo el mundo no, que también están los bancos, obviamente, pero que tiene datos diarios, pero esa es la realidad que se ve en la calle. No se ve la alegría, no diremos de años pasados, porque obviamente con lo que hubo no había alegría tampoco, pero de años anteriores no se ve ese entusiasmo, esas ganas de la gente, y estamos... Perdón, parece que nos volvemos a constipar. Y estamos todos de acuerdo, o deberíamos estar, que vienen tiempos muy complicados. La excusa que pone cada día ahora el presidente de la invasión rusa de Ucrania, ¿qué quieren que les diga? Los datos ya eran negativos antes de la misma. Recordemos aquel informe de Economist que citamos casi diariamente durante algunas semanas, donde ponía España, y era de finales del año pasado, en la cola de todos los países de la OCDE, no solo en la Unión Europea, en datos de paro, de crecimiento, de respeto, digamos, de guardar, digamos, los ingresos familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la realidad. Si el mundo hubiera ido mejor, pues España solamente hubiera crecido menos, pero hubiera crecido. Pero si el mundo va muy mal, que parece que empieza a ser bastante obvio, quien estaba a la cola, pues lo va a pasar fatal. Y en esa cola está y sigue estando, a pesar del sofá Calviño, a pesar del líder mundial amado Pedro Sánchez, a pesar de la bluff Yolanda Díaz, a pesar de la cuquipandi de la Montero, pues sigue siendo el peor España. Y eso es algo que nadie puede negar. Y muchos alegan esto pues a la invasión, sobre todo el presidente Sánchez, a la invasión rusa de Ucrania. Y en estos temas que saben que nunca hemos hablado de temas militares, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, no es nuestra especialidad, y entre nosotros tampoco, aparte no es nuestra especialidad, tampoco es un tema que nos llame mucha atención porque hay mucha desinformación, pero sí que hay detalles que te hacen reflexionar. Cuando a uno le atacan, en este caso, y tiene una estructura moral férrea de que somos los buenos, los otros los malos, sorprende de que dentro de ese estamento, estamos hablando obviamente del gobierno de Ucrania, pues se empiecen a elevar hasta más de 600 las causas, entre comillas, por traición. Recuerden que ya algún asesor del presidente, creo recordar que era viceministro, se le pegó un tiro en el palacio por supuestamente traición a Rusia, un negociador, y parece que ahora se suma más gente a estos movimientos de purga. Y esto no quiere decir de que obviamente no puede haber traidores, que estamos de acuerdo que puede haberlo en todas las familias, vamos a decirlo, que vamos a hablar aquí de la clase política, pero sí que debe hacer reflexionar que seguramente Ucrania tampoco es esa isla de aceite monógama tan feliz, vamos a decirlo así. Y eso es un dato a reflexionar, porque cuando empiezas a ver grietas en una estructura que consideras más férrea y cerrada, pues quiere decir que las cosas no son tampoco como a veces nos las explican. Y vamos a ver, esa guerra que recuerden, parecía algunos que querían ventilar en un mes, otros querían ventilar en unas semanas, muchos decían que iba a significar la caída de Rusia y de Putin. Hombre, pues ¿qué quieren que les diga? Parece que Putin se está cargando militarmente a unos y económicamente
a otros. Ahí hablamos obviamente de Europa. Habrá que estar pendiente en todos los movimientos que va a haber, me parece que esto se va a alargar bastante. Y hubo, igual que hemos comentado, que tuvo en su momento el presidente la ocasión de convocar elecciones y no quiso, por ego, por miedo, lo que sea, y hubiera sido un triunfo. Tuvo en su momento Ucrania la oportunidad en las primeras fases de negociar una paz, perdiendo territorios, no hay que negarlo, no quiso y seguramente ahora ya no tiene vuelta atrás. Habrá que estar atentos a todo esto. Nosotros nos vamos a ir por hoy. Recordemos, anoche no habrá programa, ya les avanzamos ahora. Hemos hecho un resumen, creo que amplio, de todo lo que ha pasado en esta mañana y lo que puede pasar las próximas horas. Nosotros nos vamos a emplazar a mañana ya desde nuestra movilidad, a ver cómo han ido las cosas. Saben que siempre que si hay alguna emergencia, a lo mejor somos capaces de hacer un programa a las 4 de la mañana, pero nos parecería extraño que la gente estuviera pendiente, con lo cual de primeras ya avanzamos que, salvo alguna cosa muy rara, pues en principio no nos vamos a ver hasta mañana en el segundo café. Patreon, canal, transferencia, todas esas cosas. Y como siempre, antes de decir la palabra mágica, estemos atentos estas semanas, no nos despistemos, no pensemos que en vacaciones se para todo. Lo hemos dicho 1000 veces, cuando menos se habla es cuando más cosas pasan. Y ahora ya vamos con la palabra mágica, pues simplemente seguimos.